asambleísta Andrés Roche. Buenos días, legisladoras, legisladores, señor presidente. Primero quiero comenzar con una pregunta básica. ¿Por qué se ha tratado este proyecto en la Comisión de Régimen Económico y Tributario y no en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado? Porque la lógica jurídica dice que si la ley no estableció la competencia de cada una de las comisiones, lo lógico es que por la literalidad y la nominación de esa comisión va pues marcando la competencia de cada una de las comisiones. Pero yo sí tengo la respuesta. La respuesta es el fin protervo que tiene esta ley, que es concatenar esta ley con la famosa declaración patrimonial, porque ustedes saben que el gobierno piensa controlar todos los momentos de la vida de las personas. Parten pensando que nosotros somos evasores tributarios, cuando hoy en día no necesitan de este tipo de leyes, porque el SRI, la Fiscalía, tiene los mecanismos que la misma ley prevé, y siempre los ha estado establecido, para obtener dicha información. Otro tema importante, y una observación que hago, esta ley no tiene el carácter de ordinaria, es orgánica. Lea el artículo 133, señor secretario, si el presidente da la autorización, el 133 de la Constitución, numeral 2. Artículo 133, Constitución de la República. Las leyes serán orgánicas y ordinarias. Serán leyes orgánicas, numeral 2, las que regulen el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. Hasta ahí lo dispuesto, señor presidente. El artículo 2 de esta ley dice que se expide para garantizar los derechos constitucionales. Y además los datos personales son derechos constitucionales. Por lo tanto, creo que esta ley debe ser tratada orgánicamente y no ordinariamente. Como un punto adicional, señor secretario, si el presidente lo permite, lea el artículo 66 de la Constitución, numeral 19 y numeral 20. Artículo 66, Constitución de la República. Se reconoce y garantizará a las personas. Numeral 16. 19. El derecho a la protección de datos de carácter personal que incluyen el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección, la recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información requerirá la autorización del titular o el mandato de la ley. 20. El derecho a la intimidad personal y familiar. Y si me lo permite, señor presidente, para finalizar, el artículo 18 de la Constitución, numeral 2, que hizo mención el doctor Casinelli. Artículo 18, Constitución de la República. Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a acceder libremente a la información generada en entidades públicas o en las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirán reserva de información excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. En caso de violación de los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la información. Con todo respeto para los miembros de la comisión, especialmente al doctor Casinelli, a quien conozco y es mi buen amigo, ese artículo se refiere a las instituciones públicas que manejan fondos públicos, que su actividad es pública. ¿Qué tiene que ver eso con los datos personales de los ciudadanos ecuatorianos? A diferencia del artículo 66 y 19, numeral 19 y 20, que más bien
protege los derechos personales del individuo, del ciudadano ecuatoriano, a que no estén pues en libre acceso de forma abierta, en una especie de que estuviesen en feria los datos personales de todos los ciudadanos. Y además una aclaración, los datos personales no son datos públicos, públicos son los actos jurídicos que ejercemos, porque hay el principio de publicidad de esos actos para que puedan ser oponibles. Esa es la razón de los registros, no para que esté hurgando cualquier ciudadano, peor ahí funcionarios dentro de la vida privada y los datos personales del ser humano. Porque evidentemente los interesados a esos actos jurídicos pueden acceder estapando su firma y su petición y siendo responsables de lo que han peticionado. Lo que es peor, si ustedes ven la normativa del proyecto, y voy a ir resaltando las frases, el artículo 2, libre acceso a la información generada en entidades públicas y privadas. Artículo 3, la presente ley rige para todas las instituciones y organismos públicos y privados. Artículo 7, los datos constantes en los registros que forman parte del sistema son públicos y generalmente de libre y gratuita difusión. Caramba, todos los datos de los ciudadanos ahora resulta que los derechos personales son de libre acceso. Y la disposición transitoria séptima, los organismos, instituciones y entidades privadas que posean información determinada como pública por esta ley y su reglamento deberán transferir dicha información a la Dirección Nacional de Registros de Datos Públicos, es decir, nuestros seguros de vida, nuestras cuentas bancarias, que repito, las entidades del Estado tienen los mecanismos previstos en la ley, que los podemos mejorar inclusive, para que tengan acceso, para que se hagan las investigaciones del caso, pero no que esto esté de una forma pública en acceso cualquier ciudadano. Se está vulnerando gravemente el artículo 66, numeral 19 y 20 de la Constitución. Está bien que se quiera organizar los registros, eso es loable, para que se dé un mejor servicio al ciudadano, pero aquello no debe quebrar el principio constitucional antes esgrimido de la Constitución, del derecho a la intimidad personal y familiar, de que se protejan nuestros datos personales. No puede haber este libre acceso a la información de los ciudadanos, porque con vergüenza hemos visto cómo, por ejemplo, el registro civil ha subastado y ha vendido los datos públicos de todos los ecuatorianos a entidades privadas. Hemos visto con vergüenza cómo una persona tiene 2 o 3 cédulas, cómo se trafica con la identidad de la gente miserablemente. A eso debemos apuntar, a llevar un verdadero servicio público que garantice que no se vaya a divulgar esa información utilizada. Ya presentaremos con los debidos artículos correspondientes las observaciones del caso, pero pido al doctor Casinelli, que sí conoce la materia, que ilustre más al presidente de la mesa, que no sé si este sea realmente la competencia de la mesa, y también, pero a buena hora está usted, doctor Casinelli. Espero de usted un buen estudio y podernos sentar a consensuar este proyecto para que no se vulneren los derechos personales suyos, de su familia y de todos los ecuatorianos. Gracias.